Hola a todos, les saluda Steven Morales Sarmiento, miembro de la Iglesia de Cristo, y en estos momentos vamos a continuar con la serie de lecciones de cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia. En estos momentos vamos a estar en lo que es la lección número 9, donde en esta lección lo que vamos a estar desarrollando tiene que ver con que un buen intérprete debe considerar la poesía del Antiguo Testamento y también que un buen intérprete debe considerar el contenido de los salmos. Así que esto es lo que vamos a hablar y vamos a iniciar con el primer punto. Un buen intérprete debe considerar la poesía del Antiguo Testamento. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de la poesía, muchas veces se nos da la información y llega a nuestra cabeza la idea de rima. Y probablemente nosotros pensemos eso en todos los documentos que encontremos. Pero cuando vamos a lo que es la poesía del Antiguo Testamento, sabemos que la mayoría de los textos fueron escritos en el idioma hebreo. Pues hay algo muy interesante. La poesía del Antiguo Testamento es un poco diferente, porque no necesariamente vamos a ver que haya una rima. Y todo esto tiene que ver por la manera en que se escribe el hebreo y por la diferencia de las características de la poesía hebrea. Una de las características que es más importante y que vemos mucho en el contenido de los salmos es el paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? Vamos a ver que es una de las características que son más importantes y nos muestran 4 tipos de paralelismos: el sinónimo, el antitético, el sintético y el progresivo. Pero cuando nosotros hablamos de estas características, debemos saber las grandes diferencias y los detalles que hay. Cuando hablamos del paralelismo, por ejemplo, en los salmos, se refiere a una afirmación que lo que hace es extenderse por repetición. Y están estos diferentes tipos de paralelismos, como por ejemplo, el paralelismo sinónimo. Lo que nos da a entender es que el mismo pensamiento se expresa 2 veces en el verso, pero con diferentes palabras. Veamos un ejemplo. Si vamos al Salmo 49, versículo 1, y lo leemos, dice el texto: oíd esto, pueblos todos. Dice la segunda parte: escuchad, habitantes todos del mundo. Vemos que se repite lo mismo, pero en diferentes palabras. Y esto es una de las características que se dan en la poesía del Antiguo Testamento. Quizás esto lo podamos ver como para enfatizar lo que el escritor quería que aquellas personas escucharan, y en este contenido está registrado. Pues bueno, es parte de, pero una de las características es porque esto se conoce como un paralelismo. Ahora, hay otro tipo, el antitético. Este tipo de paralelismo se conoce también como paralelismo contrastado, y lo que se refiere es que es un pensamiento donde en la primera oración o en la primera parte de la oración
es enfatizado por el contraste que se realiza en la cláusula final. También, cuando se utiliza este tipo de paralelismo contrastado, se nos da a entender que la antítesis, que quiere decir que una es lo contrario de la otra. O sea que en esa oración se va a hablar de dos cosas que son totalmente lo contrario, una de la otra, pero se usa para enfatizar un punto. Por ejemplo, si vamos aquí mismo en el libro de los Salmos y vamos al Salmo 1, verso 6, Salmo 1, verso 6, dice de la siguiente manera, Salmo 1, verso 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vemos aquí una diferencia que hay entre los justos y los malos, y aquí se está enfatizando esto. Es importante que veamos estas características. Podemos ver otros textos. Si nosotros vamos a lo que es el libro que está a la par, lo que es Proverbios, en Proverbios 10, verso 1, dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de una madre. Vemos aquí lo que es el hijo sabio y el necio y las consecuencias causadas por su manera de actuar. Aquí se nos refleja totalmente un contraste, donde de hecho en todo este proverbio, en el 10, vamos a encontrar muchos contrastes. Esto es interesante porque es una manera que es muy reflejada en lo que es la poesía del Antiguo Testamento, pero podemos comprender ya que existe este tipo de paralelismo. Ahora hay otro tipo que es el sintético, que también se conoce como paralelismo de conexión. ¿Qué es lo que nos dice este paralelismo? Es que la cláusula final completa y expande el pensamiento que se da en el inicio de la oración o en la primera oración o en la primera cláusula. Esto quiere decir que cuando hay dos oraciones y están divididas quizás por una coma o por una preposición, la primera va a dar la causa, pero la final va a dar lo que es el efecto. Entonces entendemos esto así y podemos ver un ejemplo de ello. Cuando nosotros damos ejemplos, siempre van a ser con el fin de comprender mejor lo que estamos diciendo. Y así también reconocer cuando vamos a la Biblia con este ejemplo, pues que pueden haber otros similares. Y vamos a tener entonces claro qué tipo de paralelismo es. Si vamos al Salmo 22, por ejemplo, y en el verso 4 leemos allí, dice, en ti esperaron nuestros padres, escúchese bien, esperaron y tú los libraste. Vemos cómo aquí lo que hace es un énfasis donde hasta se ve como una pausa y esta palabra se repite para al final mostrar por qué esperaron los padres, porque tú los libraste. Es hermoso cuando encontramos esto aquí. Ahora, hay otro tipo de paralelismo que podemos encontrar y en este caso es el paralelismo progresivo. Cuando hablamos del paralelismo progresivo, lo que nosotros damos a entender o lo que se nos da a entender es que hay una secuencia. Si nosotros vamos al Salmo 1:1, encontramos donde dice allí, bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos. Veamos la secuencia. No anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vemos un proceso, este es un paralelismo progresivo de algo que no hizo aquella persona y que es dichosa por no hacer esto. Entonces lo encontramos ahí. Ahora, hay otra característica que encontramos en lo que es la poesía del Antiguo Testamento. Si bien es cierto, muchas veces encontramos lo que es el clímax y muchas veces en lo que es este tipo de paralelismos progresivos tienden a utilizarse y lo que hace es llevar esa secuencia para llevar a un punto fuerte donde se hace énfasis en esa secuencia y es llegar a un clímax. Veamos otros tipos de textos para dar a entender este punto. Si nosotros vamos al Salmo 29, donde dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Aquí nosotros vamos a ver que se dice tributad, que es el mandamiento. ¿Qué es lo que debo dar? Aquí nosotros vamos a ver un tipo de síntesis, un tipo de conexión, pero que es de manera ascendente. Lo vamos a encontrar allí en todo este texto. Vamos a ver donde dice, dad a Jehová la gloria debido a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, y sigue, y sigue, y sigue, porque lo va a llevar a un orden de forma ascendente. Entonces, esto es algo que vamos a encontrar nosotros en lo que es el libro de los Salmos bastante. También encontramos otra característica que se da y que esto tiene que ver con un chiasmo. Un chiasmo o chiasmo es cuando la primera palabra en aquella oración y la última son paralelas y las dos que están en el medio son paralelas. Veamos ejemplos. Vamos al Salmo 91, versículo 14. Salmo 91, versículo 14, un buen salmo. Dice así, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice la otra parte, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Si nosotros vemos la primera parte, aquí dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, veamos la última parte, por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí, este es el paralelo, el principio y el final, y veamos en el medio. Dice aquí, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Aquí en el medio se presenta esto. Son ejemplos que nosotros encontramos y que muchas veces pues los dejamos a un lado, los dejamos pasar, no vemos estos detalles y lo que en realidad pues nos pueden servir a nosotros y bastante. Ahora, nosotros ya entendemos un poco que esto es una de las características que son muy importantes y que debemos considerar en lo que es la poesía del Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a entrar a este segundo punto y esto es una secuencia en estos dos puntos que es muy interesante y es muy importante a la hora de hablar de lo que es el contenido de los salmos, pues en el contenido de los salmos encontramos mucho lo que es la poesía y debemos pues tomar en cuenta y considerar esta información. Ahora, cuando hablamos de lo que es que debemos considerar el contenido de los salmos, el libro de los salmos es muy importante,
Muchas veces hablamos de los salmos, pero caemos en el error de hablar de este libro sin saber muchos detalles que realmente son importantes, tomarlos en cuenta e inclusive darlos a conocer a aquellas personas a quienes les compartimos el mensaje con base a estos libros o al contenido de los salmos. Vamos a ver varias características. Vamos a ver estas 7 que encontramos aquí, que es lo más importante de los salmos. Vamos a ver el significado de los salmos, el propósito de los salmos, la rima de los salmos, el lenguaje de los salmos, los escritores de los salmos, la división de los salmos y tipos de salmos. Aquí vamos a ver cada una de ellas y vamos a disfrutar de lo que nos comparte este libro. Y cada vez que entremos vamos a tomar en cuenta esta información. Ahora, ¿qué es los salmos? Primero que todo debemos preguntarnos, ¿qué es los salmos? Así vamos a comprender cuál es el significado. El salmo significa poema y proviene de la palabra Tehilín, que en tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, se utilizaban y era cantar con un acompañamiento musical, es decir, que significa alabanza. Ahora, el libro de los Salmos que nosotros tenemos y que poseemos, ese himnario es el que utilizaba la nación judía, que es conocido como Sefer Tehilín, es decir, poema oriental o poesía oriental. Nosotros debemos tomar en cuenta algo muy importante cuando hablamos de los salmos y que muchas veces se entran en ciertas discusiones que realmente es por no comprender algunas características y mandamientos que debemos y no debemos hacer. Nosotros lo que tenemos y podemos usar es el contenido, es el himnario de alabanza, que era el himnario de alabanza utilizado por los judíos. Nosotros vamos a entender esto. Pero ¿cuál era el propósito de los salmos? ¿Cuál era el propósito del por qué las personas lo utilizaban? Bueno, en el Antiguo Testamento, el propósito era utilizado por el pueblo de Israel en la adoración. Muchas veces ellos lo utilizaban de forma colectiva o inclusive particularmente lo utilizaban. Ahora, vamos a ver muchas características que tienen los salmos, pero nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento los salmos se utilizaban en muchas ocasiones con instrumentos musicales, pues en el Antiguo Testamento, y escúchese bien, era aceptado y fue requerido en cierto momento. Nosotros podemos ver Segunda de Crónicas 29 al 25, donde vemos cómo David introduce esto. A diferencia del Nuevo Testamento, nosotros sabemos que hoy no tenemos el mandamiento de utilizar los instrumentos mecánicos, sino que el instrumento que utilizamos es con el corazón y cantamos. El mandamiento es cantar y es lo único que hacemos y utilizamos el himnario. Encontramos textos clave que son Efesios 5, 18 y 19 y Colosenses 3:16. Para muchos, aunque esto es sumamente claro y evidente, pues han considerado muchas palabras para querer utilizarlas como un caballito de batalla y decir que no es así, como la palabra salo que encontramos en textos como
aquí en estos que hemos mencionado. Pero esta palabra nosotros debemos considerar lo que significa. Por ejemplo, Walter, un hombre que escribe esto acerca de esta palabra, en un comentario revisado por Frederick Dunker, en el año 2000 indica que incluso en la Septuaginta, sabemos que la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento, y que esta traducción que apareció unos 250 años antes del nacimiento de Cristo, nosotros vemos que comenta que suele ser el caso que la palabra salo es traducida solo como cantar. Ahora, otra persona que comenta con base a esta palabra es el erudito Henry Joseph Thayers, que señaló que por el momento los eventos registrados en el Nuevo Testamento tuvieron lugar con la palabra salo, donde significa cantar un himno para celebrar alabanzas de Dios. Se ve esto registrado en el año 1962 en la página 675, cuando habla acerca de esta palabra. Otra persona que comenta mucho y se hace un énfasis en esta persona es Sófocles, un griego nativo que durante 38 años fue un profesor de la lengua griega en la Universidad de Harvard, y él declaró, después de examinar una gran cantidad de documentos históricos, tanto seculares como religiosos, que no había ni un solo ejemplo donde se utilizara la palabra salo para referirse a instrumentos, donde él muestra que esta palabra salo, utilizada en el tiempo de Cristo, nunca involucró instrumentos, más bien siempre se utilizó con la intención de cantar himnos y himnos relacionados con la religión. Podemos ver comentarios de esto acerca de la palabra salo en Curfes, en la página 47. Ahora, cuando hablamos de rima, vamos a entrar un poquito a lo que es la rima, tipo de rima. Cuando hablamos de esto, la rima de los salmos, debemos saber que hay una diferencia también. El tipo de rima que se utilizó en los salmos se conoce como aliteración. La aliteración es una figura retórica que se caracteriza por la repetición consecutiva de un mismo fonema o palabras similares, donde encontramos esto en una oración o en un verso. Así que este es una característica muy importante en el tipo de rima. Es una característica en el tipo de rima. En la poesía, una característica importante que encontramos en el Antiguo Testamento y en los Salmos es el paralelismo. Pero el tipo de rima que se utilizó es la aliteración. Ahora, podemos ver otras características y es el tipo de lenguaje. Ya entendemos lo que es la rima, ahora debemos entender un poco el tipo de lenguaje. Si nosotros leemos cada uno de los salmos, vamos a ver que hay un lenguaje evocativo. Esto significa que alguien se inclina y hace recordar cosas pasadas y las trae a la memoria, donde las palabras que utiliza muestran sus emociones. Usualmente tiene que ver por algo en especial o emocionante. Y vamos a ver muchos de estos escritores que lo reflejan así. Ahora, nosotros sabemos que este libro, que es sumamente maravilloso e importante,
no lo escribe una sola persona, si bien es cierto hay varios escritores. Cuando nosotros hablamos de los escritores de los salmos, vamos a encontrar que estos salmos, que son 150, la mitad de ellos, que es 75 salmos, son escritos por David. Así que esto es un detalle muy importante. Nosotros encontramos en el registro de esto que David escribe estos salmos en el inicio de cada uno de ellos. Sin embargo, hay algunos que no tienen este nombre, pero escritores como en el libro de los Hechos o en el libro de Hebreos o a los Hebreos, se nos dan los detalles donde afirman que fue David. Así que 75 salmos son escritos por él. Otra de las personas que escribe es Asaf. Asaf era uno de los directores o el director de los cantos del coro de David. Él era director de la orquesta en el reinado de David y en el reinado de Salomón y escribió 12 salmos. Otro que vemos es el Salomón, el rey Salomón. Él escribió dos, el Salmo 72 y el Salmo 127. Otro salmo, y que es considerado como el salmo más antiguo, es el Salmo 90. Y se considera el salmo más antiguo porque el que lo escribe es Moisés y no tenemos evidencia que nos demuestre que un salmo se haya escrito antes de él. Así que esto es muy importante. El Salmo 90 es escrito por Moisés. Otro escritor es Emán. Emán le asistía a Asaf. Recuerden que Asaf era el director y era parte de los cantores de David también Emán y de Salomón. Escribe uno. Otro es Etán, que también escribe uno. Y otros que escriben eran los hijos de Coré, que ellos escribieron aproximadamente 12. 12. Sabemos que estas personas eran levitas, era un grupo de levitas que se dedicaron a escribir también. Ahora hay aproximadamente más de 48 salmos y no sabemos realmente quién los escribió. No tenemos la certeza de quién haya sido el escritor, pero lo tenemos allí y vemos que esa información es muy importante y que está en total armonía con la Biblia. Ahora, hay algo que es muy importante considerar. Nosotros acabamos de ver que hay un tipo de rima, un tipo de lenguaje y que hay varios escritores. Y todas estas personas tenían aquella misma manera de escribir aquellos salmos y tenían un tipo de rima. Pero cuando hablamos de esta palabra rima, hay una diferencia muy grande y es algo que debemos tomar en cuenta. No es como la que conocemos hoy en día. Sabemos que la rima que tenemos hoy en día fue pues realizada o dada tiempo después. Una persona que se le cataloga por esta rima o que tenemos el día de hoy, que no es la del libro de los Salmos, es William Shakespeare. Sabemos que este hombre se conoce como el dramaturgo y tiene pues varios géneros literarios en los que él se dio a conocer, como la poesía, el drama, el teatro y demás. Tiene muy buenos libros dramáticos. De hecho, a mí hay uno que me gusta mucho, que es Hamlet, y nos muestra pues, un gran drama allí, y que fue escrito aproximadamente, si no me equivoco, en el año 1600.
por esa época fue la que anduvo él en el año 1564 al 1616. Ahora, volviendo a los salmos, muchas veces cuando vemos esta información, vemos que encontramos un solo libro, pero realmente los salmos es un compendio donde tiene una división de 5 libros. Y esta división se basa de la siguiente manera. El primer libro es del Salmo 1 al Salmo 41, donde esta parte nos refleja a nosotros que nos da la información de la separación de los justos de los injustos. Aquí expone el principio de la separación de los justos y entre los injustos, entre el pueblo de Dios. Y es aquí donde vamos a encontrar esta característica y otras más que encontramos aquí, como vemos que está conectado con el Mesías. Nosotros vemos esto en varios textos, vemos cómo se habla del siervo sufriente, lo vemos como ofrenda verdadera, lo vemos en varios salmos. El nombre que permanece aquí mayormente para Dios en este libro es Jehová, y esto lo vemos así. Ahora, en el segundo libro, la división es del Salmo 42 al 72, y esta división nos muestra los sufrimientos del justo. Y aquí nosotros podemos ver que lo que se expresa es: separados de cualquier bendición, claman a Dios. Y también es utilizado en la angustia de los que claman a Dios. Esto lo vamos a ver aquí. Ahora, también vemos la tercera división o el tercer libro, que se da del Salmo 73 al 89, que esto tiene que ver con el regreso del pueblo y la bondad de Dios. Aquí encontramos una descripción de Israel como pueblo y la misericordia de Dios hacia el pueblo. Otra característica que podemos ver es en el otro libro, en el cuarto libro. Aquí en los salmos se da la división desde el Salmo 90 al Salmo 106, donde aquí se nos presenta el gobierno de Jehová sobre las naciones. La palabra reinado aparece pues 100 veces acá, así que es importante. Y el quinto libro que nosotros encontramos es de la división del Salmo 107 al Salmo 150. Y aquí nos expresa algo importante: los caminos de Jehová con su pueblo. Y aquí lo que se hace en el Salmo 107 al 150 es como un resumen de todos los caminos de él con Israel, y dan a conocer su misericordia. Por último, que se encuentra en este quinto libro, es el Salmo 150, que de hecho ha sido muy mal interpretado este salmo, y debemos comprender que este salmo es una doxología, así que esto no se puede dejar a un lado. ¿Qué otras características podemos hablar de los salmos y que debemos conocer nosotros? Bueno, podemos hablar ahora de lo que es el tipo de salmos. Vamos a hablar de tipos de salmos. Si bien es cierto, cuando hablamos de tipos de salmos, podemos ir al Salmo 119. Este salmo es muy recalcado y es muy amplio, y nosotros podemos ver que es un salmo que cuenta con 176 versos,
y cada 8 párrafos vamos a encontrar, tiene 22 divisiones y cada una de estas divisiones, cada una de estos párrafos es representado por una letra de lo que es el alfabeto hebreo. Y cada una de estas divisiones cuenta con 8 versos. ¿Y por qué razón está esta división? Porque el propósito de esta división es que las personas lo pudieran memorizar. Así que este fue uno de los propósitos. ¿Y por qué razón es uno de los salmos más grandes y tiene este acróstico de 22 párrafos y cada párrafo cuenta con 20, cuenta con 8 versos? Es por la razón de que este Salmo 119 pues lo que hace es recalcar la palabra de Dios y lo que hace es dar un máximo atributo a lo que es la palabra de Dios. Esto es importante. Así que podemos encontrar esto allí. Ahora, podemos ver otros salmos, aquí otros tipos de salmos. Hay algo que se conoce como salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios se basaban o se basan en que aquel escritor lo que da a entender es llamar a la ira de Dios, no como una venganza, sino como justicia de Dios para con su pueblo. Lo que nos muestra es el deseo de que el enemigo sea justiciado. Y aquellas las personas lo que hacen es esto. Hacer esto para que Dios pues haga justicia. Podemos ver varios ejemplos. Nosotros recordamos cuando David mató a Goliat, cuando lo terminó de matar, cuando le cortó la cabeza. David pasó después de todo eso 40 años corriendo y huyendo. Sabemos esto. No podía visitar a su familia, no podía estar en un lugar público en todo el tiempo de su reinado, pues él pasaba así. Vivió un tiempo en una cueva escondido porque Saúl lo buscaba para matarlo. David fue un rey y aunque fue un hombre militar, pues nosotros podemos ver lo difícil que él pasó en muchas ocasiones. Cuando nosotros leemos los salmos, nosotros encontramos este tipo de oraciones imprecatorias. Por ejemplo, veamos un salmo y unas palabras que encontramos allí. Déjeme llegar al Salmo 7, al Salmo 7, y ahí se nos dice algo. Salmo 7:9 dice de la siguiente manera: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios. Esto es lo que vemos allí. Podemos ver otros salmos que son imprecatorios, como el Salmo 69 en el verso 22 encontramos estas palabras. Allí se nos dan características así. Podemos ir allí y leerlo para sacar esta información y ver lo maravilloso que es cuando encontramos estos salmos. Salmo 69, versículo 22. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Veamos el 28 aquí, el verso 28. Sean traídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Aquí esto es lo que da a entender nada más, así que hay que tener cuidado cuando leemos los salmos.
Aquí lo que hace la persona es llamar a Dios a que haga justicia, justicia sobre los justos, injustos. Y en este caso, en una condición en la que se encontraba esta persona que escribe este salmo. Así que es por esta razón que debemos tener cuidado, y no solo por eso, debemos tomar en cuenta y recordar que David no vivió lo mismo que nosotros. Muchas características encontramos cuando vemos cómo David hace mención de varios eventos en los salmos y cómo todo esto se da. Veamos el Salmo 83, el Salmo 58, el 55. Así que vamos a encontrar mucho de esto, cómo David muestra justicia y clama por ayuda. Podemos ver otro tipo de salmo ahora. Podemos ver los salmos proféticos. Salmos proféticos. Si nosotros vamos al Salmo 16, al Salmo 16, verso 10, vemos que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si nosotros vamos a lo que es el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vamos a encontrar cómo en este texto se nos da la información de este salmo. Dice así, dice así. El versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí podemos ver cómo David, pues, hace en este salmo, pues, mención de Jesús, y se conoce como un salmo profético. Así que aquí se nos habla de la resurrección de Jesús en profecía. Podemos ver otros salmos que son como profecías mesiánicas, como el Salmo 2, el Salmo 110, y encontramos características que nos demuestran que son proféticos. No solamente por la mención que es evidente, sino también porque muchos escritores en el Nuevo Testamento están citándolos, y aquellos hombres son inspirados por el Espíritu Santo, entonces no va a haber ninguna contradicción. Como ejemplo, en el libro de los Hechos, podemos ver con claridad que se demuestra que lo que David estaba hablando era acerca de la resurrección de Jesús. Así que esto es un detalle importante cuando nosotros leemos el libro de los Salmos. Otro tipo de salmo es el salmo de arrepentimiento, o que se conocen como salmos penitenciales. Nosotros encontramos estas características en los salmos, y hay muchos de ellos que lamentablemente son muy mal interpretados. Nosotros podemos ver la historia de David, y si leemos el Salmo 51, es un salmo de arrepentimiento. Cuando nosotros vemos este salmo, debemos ver el contexto donde David confesó el pecado con Betsabé. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. En contra de ti solamente indica que ha pecado contra Dios, en contra de Él. Así que este salmo es muy importante porque nos muestra a nosotros cómo Él dice y hace mención de que ha pecado y que se siente arrepentido. Así que es muy importante esto. Ahora,
Hay muchos salmos de arrepentimiento que podemos hablar y mencionar como ejemplo, pero este lo quiero mencionar puesto que aquí el mismo David hace una hipérbole para enfatizar la condición en la que él se encontraba en ese momento por haber pecado. Otro dato importante que debemos saber es que este texto no tiene nada que ver en lo absoluto con la falsa enseñanza del calvinismo, con la depravación total. Este texto no sostiene lo que el calvinismo enseña, así que es de mucho cuidado. Aquí, cuando el escritor David en el verso 5 menciona que en pecado, en maldad ha sido concebido y en maldad trajo su madre, o como dice el texto, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, perdón. Esto lo que da a entender es que el escritor enfatiza la condición en la que se encuentra en ese momento, porque él había pecado contra Dios, porque él había realizado un pecado al haber tomado a una mujer que no era su esposa y que aquella mujer tenía esposo y que él envió a este hombre a la guerra. Recordamos este evento, es lo que sucede aquí y acontece. David se está arrepintiendo por haber cometido estos pecados. Así que es muy importante que los tomemos en cuenta. Por último, nosotros debemos ver que también hay otros datos en los salmos y que deseo recalcar. Son los salmos que tienen que ver con agradecimiento. Hay salmos que nos demuestran agradecimiento. Muchas de estas personas lo que reflejan es agradecer por las bendiciones que habían tenido de parte de Dios. Vemos muchos textos para ello y son muy evidentes en este libro o en estos libros, Salmos. Ahora, hay otros datos que quiero compartir y es que nosotros podemos ver que cuando hablamos de los salmos, también hay un salmo o una lista de salmos que se conocen como el Jalel, que eran los salmos que se entonaban antes, durante y después de la Pascua o en el tiempo de la Pascua. Y podemos ver que son del Salmo 113 al Salmo 118, donde el mismo Jesús, cuando instituyó la cena del Señor, cuando estaban celebrando la Pascua, pues hizo esto. Y podemos verlo en Mateo 26:30. Ahora, otros datos que quiero mencionar es los salmos que muestran una experiencia de David. Podemos ver el Salmo 118, que es conectado a la historia sobre Saúl. El 3, cuando Absalón se revela. El 32 y 51, que es relacionado a los pecados con Betsabé. El 34 y el 56, que tiene que ver con la extraña conducta en Gad. Y el 57, el 63 y el 142, que es en los años de exilio de David en el desierto. Ahora, otra característica muy importante que quería mencionar eran los encabezados de los salmos. Muchas veces vemos la palabra masquil, nismol, mictán o tileh. Estas palabras como masquil es el poema que es completo, nismol es una canción acompañada con instrumentos, mictán
es una inscripción poética, epígrama, que encontramos en 13 salmos, y el Tilej son salmos de oración, que hay 5 salmos. Otro dato que quería compartir era la palabra que nosotros encontramos muchas veces, que es conocida como una pausa, un silencio, y que encontramos muchas veces en el libro de los Salmos. Nosotros encontramos muchas veces que los Salmos aparece una frase o una palabra que en aquel tiempo era utilizada para hacer una pausa o un silencio. Y esta palabra nosotros la encontramos en muchos salmos. Ahora, este dato es importante. ¿Por qué razón? Porque lo encontramos muchas veces en estos libros. La palabra Selah. Nosotros podemos ir al 55, en el verso 7, lo encontramos, Selah. Vamos al 54, en el verso 3, y dice la palabra Selah. Vamos al 52, al verso 5, aparece la palabra Selah. Son palabras que aparecen allí y lo que daba a entender era esa pausa que se daba. Los Salmos es un libro muy importante o un compendio de 5 libros que se escribió aproximadamente desde el año 1500 al 500 antes de Cristo, y su información es muy valiosa, pero debemos tener cuidado cuando los utilizamos, porque si nosotros no conocemos lo que es el significado de los salmos, el propósito de los salmos, la rima de los salmos, el lenguaje de los salmos, los escritores de los salmos, la división de los salmos y los tipos de salmos que hay, podemos hacer una interpretación totalmente incorrecta. Nosotros vamos a ver que el libro de los Salmos tiene un contenido de que se encuentran muchas figuras retóricas, es poesía, así que el cuidado siempre debe estar. Otro detalle es que en los tipos de salmos, como en los salmos proféticos, muchos de ellos mencionan poesías que tienen que ver con profecías mesiánicas, y estos tipos de salmos no podemos dejarlos por fuera en mención a esta lección, y que estos salmos son el Salmo 22, el 23, el 40, el 110, el 118 y el 102. Muchos de los salmos, como estos que acabamos de mencionar, tienen que ver con Jesús. Y es muy importante los detalles que nos comparten. La Biblia nos va a dar siempre detalles acerca de Jesús. En todos los libros vamos a ver, aunque sea un detalle. Y este libro, o lo que es los libros de los Salmos, el compendio de 5 libros o las 5 divisiones, nos habla también de él. Así que esto debe ser tomado en cuenta también por todos nosotros. Podemos hablar otros detalles también, otros datos que se nos comparten a lo largo de la historia de estos libros, pero hasta el momento nosotros podemos ver que la información que tenemos es valiosa, la información que tenemos es importante y debemos de aprovecharla. Encontramos otras divisiones quizás que podamos ver, pero aquí nosotros sabemos hasta el momento que la división que tenemos y los datos que hemos estudiado son importantes. Podemos también ver otras divisiones que se hablan en el libro,
como la división del Salmo 120 al Salmo 135, que son conocidos como cantos graduales que se entonaban cuando el pueblo de Israel iba a reunirse en camino a Jerusalén. Así que hay mucho que se puede hablar de los salmos. Es bastante el contenido. Hay grandes sermones y los podemos aprovechar de la mejor manera, siempre y cuando tengamos siempre la información adecuada de el libro de los salmos. Muy bien, en este momento terminamos con esta lección, esperando sea de mucho provecho, que sea de bendición y que estos dos puntos los consideremos siempre. Considerar la poesía del Antiguo Testamento y el contenido del libro de los Salmos. Con todo esto, mis amados hermanos, terminamos esta lección. Que Dios les bendiga.